Ricardo Manobanda le da un cordial saludo. En respecto a las etapas del proceso en el derecho procesal, podemos determinar que a través del derecho procesal, pues, se determinan las reglas que los tribunales deben cumplir para la resolución de conflictos y la protección de los derechos de los ciudadanos. Estas reglas crean una serie de acciones consecuentes que desde la consigna del debido proceso y el acceso a la justicia, estas etapas deben responder al aseguramiento de que todos los elementos humanos que procedan a interponer la conculcación de un derecho, pues se consigne el efecto de poder determinar la igualdad de condición entre el demandante y el demandado, ¿no? En Ecuador, el Código Orgánico General de Proceso es el que organiza estos elementos de acciones consecuentes y procesuales dentro de la acción judicial, misma que cumplen con el principio de ser rápido, oral y efectivo. Es lo que se establece, ¿no? En tanto, estas etapas del proceso no son sino formalidades, ¿no? Que no representa como tal, sino que se establece como momentos importantes donde se deben aplicar los derechos básicos como la defensa, el derecho a ser escuchado, la justificación de decisiones y la igualdad ante la ley, ¿no? Siendo así, pues, podemos determinar que las etapas iniciales del proceso responde a la postulación, a la audiencia preliminar y a la depuración procesal. En lo que respecta a la postulación que acorde el 142 de la COGEP, es donde se inicia, ¿no verdad?, el proceso judicial a través de la presentación de la respectiva demanda. Y en correspondencia a aquello, pues el demandado debe establecer el derecho a la contestación, como lo establece el 151 de la COGEP, dentro de la cual tiene que tener la oportunidad de presentar sus alegatos de defensa como de sus excepciones previas, ¿no? Normado en el artículo 153. Cabe indicar que también procede, pues, el derecho a la reconvención en el sentido de que sea, pues, pertinente, ¿no? La reconvención significa que el demandante se puede convertir en demandado y el demandado en demandante dentro de la misma contestación que establece el demandado en la demanda inicial, ¿no? Prosigue la audiencia preliminar. En esta etapa se define claramente el problema a resolver, como lo establece el artículo 168 del COGEP, en donde, centrado en el debate de los hechos importantes que consigna dentro de la demanda, este incluye un intento para que las partes lleguen en primera instancia a un acuerdo para evitar pues la prolongación del conflicto luego pues que desde esta audiencia se pueda establecer las consignas eh, precisas de lo que faculta pues la veracidad de los hechos presentados en la demanda. Luego de la cual viene la depuración procesal, donde se resuelven asuntos pendientes del proceso y en cuyo caso, pues en el supuesto caso de que no se llegue a una conciliación entre las partes y continúa el término del conflicto, se debe recurrir a lo que se denomina la etapa de prueba de cargo y pruebas de descargo. La prueba de cargo le corresponde al demandante y la prueba de descargos al demandado, dentro de la cual en esta fase, de acuerdo al artículo 169 de la COGEP, ayuda a establecer el ahorro de tiempo y de economía procesal, determinándose en el efecto de poder ya tener listas esta carga y descarga probatoria para poder resolver el asunto. Estas primeras etapas son esenciales para garantizar el acceso a la justicia, permitiendo que las personas presenten sus casos de manera efectiva, ¿de verdad? Y creando las bases de un proceso justo y eficiente. ¿No verdad? Que corroborado lo que dice Miguel Ángel Fernández González, esto está establecido en nuestra normativa ecuatoriana dentro de lo que corresponde al artículo 76 de la Constitución, donde norma las distintas garantías que se debe respetar en un debido proceso.
Seguidamente tenemos pues la etapa probatoria y la resolución, ¿no? Como lo dije anteriormente, la etapa de la carga de prueba y carga de descargo, ¿no? Tanto el cargo y el descargo, podemos establecer que a raíz de esta carga y descarga, esto debe ser ratificado y afirmado acorde a los artículos 169 y 177 del COGEP, donde ambas partes tienen la oportunidad para presentar y cuestionar las pruebas. En este efecto, dichas pruebas pueden ser de distintos tipos: testimoniales, periciales, documentales, y dentro de la cual pues lleva consigo el efecto de poder incorporar también opiniones de expertos o inspecciones de acuerdo al artículo 159 del COGEP, donde en la audiencia de la prueba, acorde al artículo 294, ¿no? Debe ser oral y permite que el juez observe directamente las pruebas. Una vez que se establece todas estas etapas procesales dentro del litigio, se tiene que llegar a la etapa de resolución. La etapa de resolución es más que el término de la sentencia del juez, misma que debe cumplir acorde a los criterios del artículo 90 del COGEP, donde establece las reglas de la sentencia y esta tiene que ser clara y determinada, tal como lo indica el artículo 95 del mismo cuerpo legal. Cabe indicar que en esta etapa el juez debe explicar las razones de su decisión basándose en los hechos y las leyes. Una vez firme, la sentencia se convierte en definitiva de acuerdo al artículo 99 del COGEB, misma que indica que ésta tiene que tener la seguridad jurídica de las partes y tiene que estar debidamente motivada por efecto, ¿no? Y por último tenemos las etapas finales del proceso, ¿no? Estas etapas finales del proceso, luego de que se emita dicha sentencia, se apertura una etapa de impugnación, que es una garantía fundamental del debido proceso, ya que permite que las partes agraviadas interpongan, de acuerdo a su postura o apropiación, el efecto de los recursos para la revisión de este tribunal que determinó dicha sentencia, cumpliéndose el principio legal establecido en el artículo 257 del COGEP, ¿no? Estos elementos de impugnación establece e incluye los recursos de apelación y casación. Bueno, como conclusiones generales a este tema podemos determinar que, cumpliéndose las etapas procesales, se cumple con un control judicial vinculado al principio del doble conforme y de la garantía de una justicia revisable. Esta regulación establece tanto los plazos como los requisitos para equilibrar el derecho, ¿no verdad?, al efecto de lo que ambas partes pudiesen establecerse dentro de lo que es la igualdad, la seguridad jurídica y el debido proceso, para emitirle al- a las partes procesales, ¿no verdad?, la garantía que se establece dentro del marco jurídico estatuido. Luego de la cual, una vez establecido todos estos elementos de etapas procesales, finalmente llega la etapa de ejecución, donde finalmente se cumple, ¿no verdad?, mediante acción forzosa, lo resuelto en sentencia de acuerdo al artículo 363 de la COGEP, donde es crucial para que la efectividad del derecho a la jurisdicción se establezca desde una sentencia, ¿no verdad?, firme y establecida. Lamentablemente, en muchas de las ocasiones, aún establecida la sentencia, tanto las partes intervinientes conlleva al término de tener sentencias sin cumplimiento, sentencias sin trascendencia práctica, donde ya este elemento va más allá del derecho procesal no penal y se convierte en la protección de una garantía jurisdiccional constitucional, que eso ya es otro elemento que hay que analizarlo. Sin embargo, podemos determinar que hasta esta etapa podemos establecer que en primera instancia se eleve sentencia para la protección de los derechos o para el resarcimiento, restauración de un derecho vulnerado. Finalmente, las garantías procesales determinados en el artículo 76 de la Constitución, podemos establecer que hasta esta etapa asegura la ejecución de una sentencia, se respetan los derechos del ejecutado mediante procedimientos transparentes en definitiva. Pues no, eso es lo que puedo compartir, pues, mi estimada doctora. Ha sido un gusto y un placer.
Muy amable. Muchas gracias.